Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero acaba de dar un paso que puede cambiar completamente su carrera profesional. Como se los veníamos contando desde hace varios días, el nombre Matías Martínez venía siendo seguido muy de cerca desde Portugal y finalmente todo quedó confirmado. El delantero peruano de apenas 18 años fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Gil Vicente, convirtiéndose en otro de los jóvenes talentos que intentará abrirse camino en el fútbol europeo. El atacante llega procedente del Sporting Cristal y afrontará su primera experiencia internacional luego de firmar un contrato por 3 temporadas con el conjunto portugués. Eso sí, el plan del club está bastante claro desde el arranque. En una primera etapa defenderá la categoría sub-23, donde deberá completar su proceso formativo antes de luchar por un espacio dentro del plantel principal que disputa la Primera Liga de Portugal. Como se informó, Matías Martínez ya se encuentra instalado en Portugal e incluso se incorporó a la pretemporada del Gil Vicente bajo las órdenes del nuevo entrenador, Luis Pinto. El técnico de 37 años acaba de asumir el mando del equipo con la misión de darle continuidad al crecimiento deportivo de la institución y al mismo tiempo potenciar a los futbolistas con mayor proyección que vienen apareciendo en las divisiones menores. Y precisamente ese detalle puede terminar favoreciendo bastante al delantero nacional. Según trascendió, uno de los primeros lineamientos del nuevo comando técnico pasa por observar muy de cerca a los jóvenes que integran la estructura del club. Por eso Matías Martínez tendrá desde el primer entrenamiento la oportunidad de empezar a demostrar que puede competir por un lugar dentro del proyecto deportivo. Ahora bien, este fichaje no apareció de un día para el otro. El interés del Gil Vicente comenzó hace varios meses atrás, gracias a un proceso de scouting bastante exhaustivo. Los informes positivos sobre el rendimiento del atacante en las categorías menores de Cristal, sumado a sus características ofensivas y su potencial de crecimiento, convencieron definitivamente a los directivos portugueses para avanzar con las negociaciones. De hecho, el club ya había tenido la posibilidad de observar durante una pasantía realizada el año pasado. Esa experiencia terminó siendo determinante porque dejó buenas sensaciones entre los responsables del área deportiva. Después llegaron las conversaciones, el intercambio de documentos entre instituciones y finalmente el acuerdo quedó completamente cerrado. El delantero deja el club rimense sin haber debutado profesionalmente con la camiseta celeste, aunque su rendimiento en las divisiones menores fue suficiente para despertar el interés del fútbol portugués. Y ahí aparece un dato bastante interesante. El contrato firmado contempla una duración de 3 años y además Cristal conservará un porcentaje de una futura transferencia. Es una fórmula que cada vez utiliza más clubes sudamericanos cuando deciden apostar por la venta temprana de sus jóvenes talentos, pensando en un posible beneficio económico si el futbolista continúa creciendo en Europa. Eso sí, nadie dentro del Gil Vicente le regalará absolutamente nada. Matías deberá empezar desde la Liga Revelação Sub-23, una competencia donde tendrá que pelear por el titularato frente a otros delanteros que también buscan llegar al primer equipo. Todo indicar que el proceso será progresivo y dependerá exclusivamente de su rendimiento. Y hablando del primer equipo, existe un compatriota que podría facilitar bastante esa adaptación. Nos referimos a Vasco Sawyer, quien viene a completar una temporada muy positiva dentro de la institución portuguesa, y ahora compartirá club con Matías Martínez. Como se supo, Sawyer terminó convirtiéndose en una de las mejores apuestas recientes del Gil Vicente. El mediocampista peruano llegó inicialmente para reforzar la categoría sub-23, pero rápidamente comenzó a destacar gracias a sus condiciones ofensivas, aportando goles y asistencias que fueron fundamentales para conquistar la tasa Revelação del 2026. Ese crecimiento terminó reforzando la confianza de los mandamases en el talento peruano. En otras palabras, el buen presente del volante abrió todavía más las puertas para la llegada de Matías Martínez, pero la historia entre Gil Vicente y el fútbol peruano no comenzó con ellos. Hace algunos años atrás, el club ya había apostado por Jesús Castillo, quien recibió bastante continuidad durante una primera etapa antes de perder espacio debido a una baja de su rendimiento. Posteriormente también incorporó a Didier Latorre mediante un proyecto formativo que finalmente no terminó dando los resultados esperados. Lejos de abandonar esa estrategia, el club decidió insistir buscando nuevos talentos nacionales. Esa perseverancia encontró recompensa cuando apareció Vasco Sawyer, cuyo rendimiento en la selección peruana durante el Campeonato Sudamericano Sub-20 terminó llamando poderosamente la atención de los reclutadores portugueses. A pesar de jugar frente a rivales mayores y relando 3 años en su categoría, Sawyer fue considerado uno de los futbolistas más destacados de un equipo peruano que no logró superar la fase de grupos. Ese desempeño convenció definitivamente al área scouting del Gil Vicente para cerrar su incorporación. Hoy la apuesta continúa con Matías Martínez. El delantero buscará seguir exactamente el mismo camino, primero consolidándose en la sub-23 y posteriormente intentando captar la atención de Luis Pinto para el salto al plantel principal. Con ese escenario, el proyecto deportivo resulta bastante atractivo para cualquier jugador en formación. No se trata simplemente de llegar a Europa, sino de incorporarse a un club que viene apostando fuerte
por las divisiones menores y que demostró estar dispuesto a brindar oportunidades cuando un futbolista realmente responde dentro de la cancha. Por ahora, el principal desafío de Matías Martínez será ganarse un lugar dentro de la estructura sub-23. Después vendrá la pelea por entrenar regularmente con el primer equipo y finalmente intentará debutar en la élite del fútbol portugués. No será un camino sencillo, especialmente siendo extranjero, pero justamente ahí aparecerá la capacidad de adaptación que deberá demostrar desde el primer día. Y las aguas se movieron en Alianza Lima. Como se los veníamos contando, mientras el plantel de Pablo Guede afina detalles para el reinicio del torneo clausura, aparece un verdadero baldazo de agua fría, que pocos tienen en el radar. Muchos pensaban que la ausencia de Renzo Garcés en los amistosos frente a Melgar del fin de semana tenían que ver con alguna oferta del extranjero, porque los rumores ya venían sonando más fuerte que nunca. Sin embargo, al final, la realidad terminó siendo completamente distinta, y no cayó para nada bien entre los hinchas íntimos. Como se informó en las últimas horas, el defensa nacional no estuvo presente en el partido de práctica que terminó con un global de 5-5, y recién después se conoció el verdadero motivo. Según reveló el periodista deportivo José Verla en Linkeados, el popular Charapa sufrió un accidente doméstico que comprometió el dedo meñique de uno de sus pies, para indicar que el golpe fue mucho más serio de lo que parecía en un principio, al punto de tener que pasar por una cirugía, dejando automáticamente fuera los planes al capitán de la defensa blanquiazul. El comunicador llegado al fondo blanquiazul explicó que la recuperación demandará entre 2 a 3 semanas. Eso significa que Garcés no solamente quedó descartado para el amistoso frente al Deportivo Cali este fin de semana, sino que además tampoco estaría disponible para el debut en el torneo clausura frente al Sport Huancayo, fijado para el 19 de julio, tampoco para la visita contra el Comerciantes Unidos en Cutervo el 24 de este mes. Veremos si finalmente logra cortar los plazos, aunque por ahora el panorama no luce muy alentador. La preocupación de una explicación bastante clara. Durante el torneo de apertura, Renzo Garcés no solo fue uno de los futbolistas más sólidos del equipo, también terminó convirtiéndose en una pieza determinante cuando el balón parado parecía una solución. Sus números respaldan ese rendimiento. Disputó 15 partidos y consiguió 5 goles. Estadísticas muy poco habituales para un defensa central. Esa producción hace que reemplazarlo no sea una pichanguita para el comando técnico. De todas maneras, Pablo Guede ya empezó a mover fichas pensando en ese escenario. En los encuentros de preparación frente a Melgar, la dupla elegida fue Gianfranco Chávez junto a Mateo Anthony, una sociedad que dejó sensaciones positivas. De hecho, el exfutbolista de Cristal aparece como la alternativa más natural para ocupar ese lugar, gracias a la experiencia acumulada en la Liga 1 y al conocimiento que tiene de este tipo de compromisos. Pero las variantes no terminan allí. Otra posibilidad que está en carpeta será utilizar a Cristian Carvajal. Él puede ser central por izquierda para aprovechar su salida limpia desde el fondo. También existe la opción de colocar a José Estrada en el sector derecho de la saga. Incluso nombres como Esteban Páez, que anteriormente desempeñó esa función en Colo-Colo, podría convertirse en solución de emergencia si el cuerpo técnico considera necesario modificar el esquema. A esa lista también se suman Jean-Pierre Chibot y Jesús Castillo, futbolistas que ya alternaron en la línea defensiva durante algunos trabajos en amistosos. Esa polifuncionalidad puede darle algo de oxígeno al entrenador mientras espera el regreso del Charapa. Aunque está claro que perder a un futbolista de ese peso obliga a replantear varias cosas dentro del funcionamiento colectivo. Y es que las grandes novedades pasan por la reacción de la dirigencia. Según contó Varela, en Alianza entienden que este imprevisto puede cambiar la planificación deportiva. Por eso comenzaron las gestiones para salir al mercado. Aunque existen jugadores capaces de cubrir temporalmente la ausencia, la prioridad sería incorporar a un defensa central que eleve el nivel competitivo del plantel. Incluso deslizó que podrían buscar refuerzos para 2 posiciones, aunque dejó claro que el puesto de zaguero es el que más urge reforzar. Todo este movimiento ya habría sido comunicado tanto a la Junta de Acreedores como al área deportiva encabezada por los Franco Navarro. Romper el chanchito por un defensa de jerarquía no parece una idea descabellada, considerando lo que se juega Alianza durante el segundo semestre. Así que parece que esta novela recién empieza. Como se los veníamos adelantando desde hace varios días, en Sporting Cristal finalmente llegó el momento de presentar oficialmente a uno de los nombres que más expectativa había generado para esta segunda parte de la temporada. El club celeste confirmó la incorporación del argentino Michael Hoyos, quien vestirá la camiseta número 22 y aterriza con un mensaje bastante claro: competir desde el primer día y aportar para que el equipo vuelva a pelear por el campeonato nacional. El anuncio no pasó desapercibido entre los hinchas rimenses, porque era un movimiento que sonaba más fuerte que nunca y que ahora ya es una realidad. Durante su presentación, el atacante dejó en claro que esta oportunidad representa uno de los retos más importantes de su carrera. Reconoció que llegar al Perú y defender los colores del Sporting Cristal era una posibilidad que se había presentado anteriormente, aunque por diferentes circunstancias aquella negociación nunca terminó concretándose.
Ahora la historia cambió completamente y el delantero aseguró que afronta este desafío con mucha ilusión, convencido de que el equipo tiene argumentos suficientes para pelear hasta la recta final. Y la verdad es que las declaraciones también dejaron entrever algo muy importante. Michael Hoyos no llega pensando únicamente en ocupar una posición específica. Al contrario, explicó que puede desempeñarse prácticamente en cualquier sector del frente ofensivo, algo que le abre muchas alternativas al comando técnico. Ese detalle no es menor, porque le permitirá al entrenador modificar el sistema durante los partidos sin perder peso ofensivo, algo que muchas veces marcó la diferencia en campeonatos largos. Incluso comentó que ya sostuvo su primera conversación con el técnico Roberto Mosquera para conocer la idea futbolística que pretende desarrollar durante el torneo clausura. Fue una charla breve, pero suficiente para entender qué espera el cuerpo técnico de él. Todo a indicar que conforme avancen los entrenamientos, irán afinando detalles para encontrar la mejor versión del futbolista dentro del esquema. Una de las frases que más llamó la atención fue cuando habló de la competencia interna. Lejos de incomodarse por convertir plantel con jugadores de experiencia, Michael Hoyos dejó claro que pelear un puesto con futbolistas importantes solo elevará el nivel del equipo. Entre los nombres que mencionó apareció Hernán Barcos, dejando abierta la posibilidad de compartir cancha en determinados partidos si así lo decide el entrenador. Eso sí, aquí aparece uno de los temas más interesantes para analizar, porque la llegada de Hoyos cambia completamente el panorama ofensivo de Sporting Cristal. Ya no se trata únicamente de tener un delantero más dentro del plantel, ahora existen distintas variantes tácticas que antes parecían difíciles de imaginar. Roberto Mosquera podría apostar por un solo punta tradicional, utilizar dos atacantes definidos, ubicar a Michael Hoyos como extremo o incluso retrasarlo unos metros para que se desempeñe como volante ofensivo. Opciones hay de sobra, y eso seguramente representa un verdadero dolor de cabeza para cualquier técnico, pero un dolor de cabeza de los buenos. Y si seguimos revisando nombres, el abanico ofensivo resulta todavía más amplio. Además de Hernán Barcos y Michael Hoyos, también aparecen Irving Ávila, Luis Iberico y Mateo Rodríguez, futbolistas con características distintas que permiten adaptar el funcionamiento dependiendo del rival. En otras palabras, si había una zona donde Cristal requería aumentar la competencia, parece que ese objetivo quedó bastante encaminado. Sin embargo, mientras la ilusión crece de mitad de cancha hacia adelante, existe otra preocupación que los hinchas no dejan de mencionar y que incluso ha comenzado a quemar las redes sociales. Porque una cosa es fortalecer el ataque y otra muy distinta es solucionar los problemas defensivos que acompañan al equipo durante buena parte del campeonato. Ahí es donde aparecen todavía muchas interrogantes. Como se pudo evidenciar en el encuentro frente al Comerciantes Unidos por la Copa Caliente de la Liga, volvieron a aparecer esas dificultades defensivas que Sporting Cristal aún no consigue corregir completamente. El equipo genera situaciones de gol, pero continúa ofreciendo ventajas cuando debe proteger su propio arco. Y en un torneo largo, esos detalles suelen terminar costando muy caro. Precisamente por eso comenzaron a sonar varios nombres dentro del mercado. Como se los avisamos anteriormente, futbolistas como Claudio Torrejón aparecen dentro del scouting del club. También sigue estando en carpeta Marcos Sarabia, cuya situación contractual con el Defensor Sporting de Uruguay estará próximo a concluir. Según informó Modo Celeste, el defensa nacional podrá convertirse en una alternativa real para reforzar esa última línea ante el cierre libre de pases. Así se escuchó en las últimas horas. Sarabia estará fijo en llegar, habrá espacio para el 6. Mira, yo lo más seguro creo que es lo de Sarabia. Sarabia hay que tener en claro que acaba su contrato a fin de este mes, 31 de julio. Entonces creo que lo van a esperar. Que resuelva bien sus cosas con... ¿Qué equipo es? ¿Defensor? Defensor Sporting. Defensor Él Sporting de prácticamente Uruguay. llegaría como Abraham el año pasado, que llegó en la quinta. Tal cual, o sea, no va a llegar ahorita, pero va a terminar llegando. Ahí estamos en discusión. A mí sí me parece buena alternativa. Tú no quieres que llegue. No, yo no quiero que llegue, pero... Bueno, si es lo único que hay... Mira, pero siendo sincero, a mí me hubiese gustado más un jugador polifuncional. Que pueda jugar, si bien es cierto, de defensa central, pero que también pueda jugar de lateral, claro. Tipo Bilbao, ¿no? Bueno, el club, como estamos viendo, no está yendo por lo que tiene a la mano y... Así que, por lo que queda, lamentablemente, no es lo mejor o no es lo más recomendable, pero esperemos que cuando les toque esos jugadores cuestionados puedan estar a la altura. Lo de Hoyos también, ¿no? Claro. Hoyos también llega libre. Y parece que le dijeron, tú resuelve tu contrato conmigo si quieres. No, y el tema de ellos es que hay algo que lo avale. El tema de Sarabia, en el rendimiento último que ha tenido, no ha tenido mucha continuidad. Entonces por ahí genera muchas dudas. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma.
Esta posibilidad ganó todavía más fuerza después de escuchar las declaraciones del director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe. El histórico Diamante confirmó que el club todavía no da por cerrado el mercado de pases y que la prioridad pasa claramente por sumar un jugador de perfil defensivo. Es decir, el mensaje fue directo. La ofensiva prácticamente está definida, pero atrás aún falta una pieza más. Uribe recordó que la institución rimense había proyectado incorporar 3 o 4 jugadores y explicó que ese plan prácticamente ya se cumplió. Sin embargo, reconoció que todavía permanece pendiente el cuarto refuerzo, una incorporación que considera necesaria pensando en un campeonato exigente. Según explicó el propio Diamante, el club pretende resolver esa contratación antes del 15 de agosto, fecha que manejan como límite para completar el plantel. Además dejó un mensaje que muchos interpretaron como un llamado a atención interno. Señaló que la tranquilidad únicamente llegará si los resultados acompañan al equipo y que la historia de Sporting Cristal debe sostenerse con hechos dentro del campo de juego, no solamente con discursos. Una reflexión que contrasta con su verso florido, pero que cae más fuerte que nunca después del irregular rendimiento mostrado durante este primer semestre del año. Y es que nadie dentro del club olvida cómo terminó esa primera parte del año. Cristal finalizó la competición apenas a 3 puntos de la zona de descenso, un escenario absolutamente inesperado para una institución acostumbrada a pelear títulos, subcampeón de América y de los más ganadores en este nuevo siglo. Ese golpe terminó provocando varios cambios importantes, comenzando por la salida de C. Ricardo y el regreso de Roberto Mosquera, quien inició su tercera etapa como entrenador celeste. Con el retorno de Mosquera también llegaron nuevas decisiones deportivas. Además de Hernán Marcos y Michael Hoyos, el club concretó la contratación del colombiano Juan Manuel Cuesta Baena, reforzando especialmente la zona ofensiva. Pero esos movimientos también generaron una consecuencia inevitable relacionada con el reglamento de la Liga 1. Actualmente Cristal cuenta con 8 extranjeros, como son Juan Cruz González, Cristiano da Silva, Gustavo Casonati, Gabriel Santana, Santiago González, Felipe Viseu, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos. Sin embargo, la normativa solo permite inscribir y utilizar 7 futbolistas foráneos al mismo tiempo, obligando al club a tomar una decisión complicada. Todo indicar que el elegido para desvincularse será Felipe Viseu, por lo que mientras la dirigencia de Nueva Sports trabaja en la rescisión de su contrato, su salida parece cuestión de tiempo. El brasileño había llegado tras la partida de Martín Cauterucho el año pasado, pero nunca logró consolidarse como ese fichaje bomba que esperaba el pueblo celeste. En el torneo Clausura 2025 convirtió apenas 2 goles, mientras que esta temporada registró 5 tantos en la Liga 1 y 1 en la Copa Libertadores, cifras que terminaron quedando por debajo de todas las expectativas. Así las cosas, Sporting Cristal encara una nueva etapa con un panorama bastante diferente el de hace unos meses. La ofensiva parece fortalecida, la competencia interna aumentó y aún resta conocer quién será esa defensa que complete el plantel. Mientras tanto, el próximo desafío será recibir al Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga. Encuentro programado para el sábado 11 de julio a partir de las 3 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Ahí comenzaremos a ver si todas estas decisiones realmente convierten a los celestes en un candidato cero al torneo Clausura o si todavía deberán romper el chanchito para seguir reforzando el equipo. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.